Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, aquí les muestro a ustedes un video que fue subido por una cuenta que se llama Testigos de Jehová y Teocracia Triunfante. La persona detrás de esta cuenta, con el nombre Testigos de Jehová y Teocracia Triunfante, subió este video que ven ustedes acá en pantalla, titulado Crecer como Testigo de Jehová, Fuerza Lavasoriana y Antisectas son apóstatas peligrosos. Veamos qué cosa dice este señor testigo de Jehová norteamericano con respecto a los apóstatas supuestamente peligrosos, que deseo comentar con ustedes lo que este señor afirma acá y poder desenmascararlo, porque este es un títere más de la Watchtower, obviamente. Veamos pues qué cosa dice él con respecto a los apóstatas. Y para que sepan, este gringo betelita, lacayo de la Watchtower, se llama Kenneth Flouding. Ahora surge una pregunta. ¿Son los apóstatas de hoy tan reprensibles como aquellos de quienes Judas habló en su carta? ¿De verdad engañan? ¿O más bien tienen el sincero deseo de ayudar a los pobres y confundidos testigos? No. Son perversos. ¿Se han dado cuenta de que por lo general los apóstatas no tratan de razonar a partir de las Escrituras? ¿Por qué no? Porque saben que conocemos la Biblia y que no lograrían engañarnos. Más bien, protestan contra la organización, tergiversan la verdad y usan mentiras o medias verdades para embaucar a algunos. ¿Son perversos? Por supuesto. Veamos un ejemplo. Hace años trabajé en el departamento de correspondencia de redacción. Ahí se reciben cartas de todo aquel que tenga nuestra dirección. A veces nos escribían algunas personas que habían leído información apóstata. En una ocasión encontré en la correspondencia la carta de una persona sincera. A juzgar por la letra, parecía ser el escrito de una mujer de edad avanzada. Junto con su carta, incluyó la copia de cierta página de un ejemplar de la Atalaya de 1910 en inglés. Ella preguntaba: ¿por qué el señor Russell dijo que no era necesario leer la Biblia, sino que bastaba con leer sus libros, Estudios de las Escrituras? Bueno, cuando leí la fotocopia, daba la impresión de que sí decía lo que la señora había afirmado. Pero decidí buscar la revista original de 1910 y compararla con la copia. De inmediato descubrí el engaño. Era una trampa. Al fotocopiar la revista, los apóstatas habían puesto un pedazo de papel blanco al final de la primera columna para que no se viera esa parte. Y fueron muy astutos, pues pusieron el pedazo de papel de tal modo que pareciera que al leer la última oración de la primera columna, el texto continuaba en la segunda columna. ¿Pero qué decía esa parte que ocultaron con el pedazo de papel? Era el subtítulo: Estudios de las Escrituras no sustituyen a la Biblia. Y esto es lo que decía el texto que ocultaron cuando hicieron la copia. Sin embargo, esto no significa que los libros Estudios de las Escrituras sustituyan a la Biblia. Por el contrario, estos libros hacen continuas referencias a las Santas Escrituras. Y si alguien lo ha dudado o ha olvidado este hecho, debería refrescar su memoria y darse cuenta de que cada idea del hermano Russell armoniza con la Biblia, no solo con la obra Estudios de las Escrituras. Realmente, todo concuerda con la Biblia. Bueno, queridos amigos, he hecho una interrupción en esta parte porque el discursante, lacayo de la Watchtower, está diciendo pues que los apóstatas son los seres más ruines que hay, y que esta señora que escribió la Watchtower mostró una página de la revista La Atalaya supuestamente mutilada por los apóstatas para hacer creer que el pastor Russell había dicho que era más importante
leer sus 6 volúmenes de los estudios de las Escrituras que la Biblia misma, y que solamente se podría encontrar las verdades leyendo los libros del pastor Russell y no la Biblia. Pero este señor está diciendo que los viles apóstatas le engañaron a esta mujer anciana que estaba reclamándole a la Watchtower cómo era posible que el pastor Russell haya escrito en la Atalaya de 1910 un artículo exhortando a que los estudiantes de la Biblia se dirigieran a estudiar sus 6 volúmenes de los estudios de las Escrituras que publicó el pastor Russell a título personal, en vez de ir a la Biblia, porque leyendo la Biblia no se podría obtener la luz de las enseñanzas de la Biblia, sino solamente a través de sus 6 volúmenes de los estudios de las Escrituras. Ese es el punto que le estaba reclamando esta mujer a la sociedad Watchtower. ¿Cómo es verdad que el pastor Russell estaba desanimando el estudio de la Biblia en forma directa, independiente, y más bien estudiaran los libros del pastor Russell, porque allí se encontraba el verdadero conocimiento de la Biblia, que con esos libros se podía entender la Biblia correctamente? Y eso fue lo que le estaba reclamando esta mujer. Este señor de la Watchtower dice que los apóstatas asquerosos, malvados, habían mutilado y habían cortado una parte del párrafo donde se decía que el pastor Russell decía todo lo contrario, que era necesario estudiar la Biblia, y que lo que los apóstatas habían hecho era trampear, mutilar parte del artículo para hacer creer que el pastor Russell había dicho que era mejor estudiar los libros del pastor Russell que la Biblia misma, que solamente estudiando los libros del pastor Russell se podía obtener las verdades de Dios contenidas en la Biblia, en las Escrituras, y no a través de un estudio o una lectura independiente de la Biblia. Y este señor trata de desmentir eso diciendo que el pastor Russell nunca dijo eso, que al contrario, él consideró el estudio de la Biblia importante y que los apóstatas malvados, maléficos, habían mutilado la revista de la Atalaya para engañar a esta pobre mujer, porque son malvados. Bueno, como este hombre defiende a la Watchtower, obviamente, porque es su función defender y poner a los apóstatas mal parados, hagamos una revisión de esa Atalaya de 1910, que es la del 15 de septiembre de 1910. Vayamos a buscar la página donde se encuentra esa expresión que supuestamente fue mutilada por los apóstatas, para que ustedes saquen sus conclusiones. En principio quiero decirles una cosa: el pastor Russell nunca negó la Biblia como un libro sagrado que uno debe estudiar, y dijo que él no pretendía que sus libros sustituyeran a la Biblia. Eso es cierto, dijo eso, que no pretendía, que no estaban con la intención de sustituir a la Biblia, pero puso un pero que en realidad ese pero hacía que leyendo la Biblia directamente en vez de los libros de Russell no se podría obtener el conocimiento exacto de la Biblia. En otras palabras, estaba desdiciéndose, pues. Primero empezó diciendo que él no tenía la intención de escribir sus 6 volúmenes de los estudios de las Escrituras para sustituir a la Biblia. Claro, no podría hacer eso porque sería pues poner sus libros por encima de la Biblia. Pero por otro lado, Russell deja a la Biblia en segundo plano, poniendo sus libros en primer plano, desdiciéndose de lo que había afirmado, que él no pretendía que sus libros sustituyeran a la Biblia. Pero cuando comienza a hablar de sus 6 volúmenes de los estudios de Escrituras, hace, con ese comentario que les voy a leer, hace que lo que dijo él se convirtiera en una mentira, porque al final de cuentas sus libros tenían la intención de sustituir a la Biblia para obtener el conocimiento exacto, a pesar que él dijo que esos 6 volúmenes no tenían la intención de sustituir a la Biblia, pero continuó diciendo que sus estudios de las Escrituras tenían una importancia gravitante, dejando a la Biblia en segundo plano y poniendo a sus libros en primer plano. Entonces, la expresión de que él no pretendía sustituir con sus libros a la Biblia se convirtió en una falacia, porque al final de cuentas, con lo que dijo después,
era claro para cualquier estudiante de la Biblia que lo que Russell estaba diciendo era que sus libros están por encima de la Biblia para entenderla. Si bien consideraba que la Biblia era un libro sagrado, que era supuestamente la palabra de Dios, él consideraba que sus libros eran el mejor maestro para un estudiante de la Biblia, y no la Biblia misma. Es decir, que sus libros tenían más capacidad de enseñar lo que dice la Biblia que la Biblia misma leyéndola directamente. Entonces el pastor Russell sí dijo que leyendo sus libros se iba a obtener el conocimiento exacto versus con leer la Biblia independientemente, solita, por su cuenta. Que es lo que le estaba reclamando justamente esta mujer anciana de edad que le escribe a la sociedad Watchtower preguntándole sobre este asunto preocupante. Pero la Watchtower trata de desviar eso diciendo que los apóstatas habían hecho un truco, que habían puesto un papel blanco para tapar una frase. Lo más sencillo, para demostrar si este señor que está hablando ahí es verdad o mentira, vayamos a la revista misma. Leámosla juntos y ustedes, amigos testigos de Jehová, saquen sus propias conclusiones. ¿En dónde está el ocultamiento, la trampa que supuestamente hicieron los que le dieron esa información a estas testigos de Jehová, totalmente trucada, con mala intención? Veamos la revista Incólume, tal como se publicó en 1910, para que ustedes saquen sus conclusiones, amigos. Vayamos a revisarla, por favor. Bueno, amigos, aquí tenemos la atalaya del 15 de septiembre de 1910 en inglés, que se ha referido este representante de la Watchtower, que los apóstatas supuestamente mutilaron para sorprender y engañar a esta anciana que le escribió a la Watchtower por este asunto de que Russell le había dicho que era más importante estudiar los 6 volúmenes de los estudios de la Escritura que la Biblia misma. Veamos pues en situ, tal como se ve en la revista acá en PDF, lo que se publicó en esta atalaya que está mencionando el discursante, pero muy curiosamente no dice qué mes es ni qué día, solamente menciona el año, porque no quieren que ustedes investiguen y vayan a buscar este artículo. Lo que él debió decir es qué atalaya era, de qué año, de qué día y de qué mes y qué página, ¿no? Para hacerla más clarita. Lo dice así refilón de 1910, pero no da mayores datos para que ustedes no investiguen, pues. Pero aquí estoy yo, la Basori, los apóstatas, asquerosos apóstatas que van a dar luz sobre este asunto, si fue verdad que fue mutilado o mutilada esta atalaya para engañar o sorprender a esta anciana que le escribió a la Watchtower reclamando por este asunto que Russell había dicho que era más importante estudiar sus 6 volúmenes de los estudios de escrituras que la Biblia misma. Pero veamos acá en la página 298, creo que es. Así es. 96. Aquí, empezamos por acá. Aquí, vamos a empezar porque se encuentra debajo de este título. Este título dice: Is the reading of Scripture Studies Bible Study? Es decir, ¿es la lectura de los estudios en las Escrituras un estudio bíblico? Es decir, el leer los 6 volúmenes de los estudios de las Escrituras de Russell es un estudio bíblico. Y dentro de los comentarios, que he subrayado lo más corto posible para no ser muy larga la cosa. Pero acá veamos qué dice exactamente el señor Russell con respecto a sus 6 volúmenes de los estudios de escrituras que él escribió. Sus 6 volúmenes de los estudios en las escrituras que él mismo publicó con sus propios puntos de vista. Y dijo que estos 6 volúmenes, vemos acá, estos 6 volúmenes de los estudios de escrituras no tienen la intención de suplantar a la Biblia. ¿De acuerdo? Eso está, no estoy ocultando nada. Pone eso ahí, que no pretende suplantar a la Biblia, sus 6 volúmenes de estudios de escrituras. Eso no quiere decir que él está diciendo que estudiemos la Biblia directamente para aprender la verdad. Ojo, está solamente diciendo que sus volúmenes no pretenden suplantar a la Biblia. Con eso no dice nada. No, simplemente está reconociendo que la Biblia es el libro original, el libro donde se cuenta la supuesta palabra de Dios, como se dice, la palabra de Dios.
y que sus libros no pretenden suplantar a la Biblia, correcto. Pero una cosa es que no supla a la Biblia y otra cosa es si es que debemos estudiar la Biblia directamente o sus libros. Cuando él pasa a la página 40.685, que son las reimpresiones, y que es la página 299 que vemos acá, 298, 99, dice lo siguiente acá, y estas son reimpresiones, el número de reimpresiones está acá abajo, dice la página, poner todo completo, la página 4.685 reimpresiones, pero la página individual es la página 298, que ya la hemos visto acá arriba. Y vamos a leer esto es lo que dice Russell con respecto a sus 6 volúmenes de estudios en la Escritura. Lo he subrayado como amarillo, lo voy a traducir literalmente tal como está, y díganme ustedes qué os han entendido, si hay acá alguna chanchada, alguna trafa, un engaño, una suplantación, que se borró este párrafo de acá. Vean ustedes, saquen sus conclusiones por ustedes mismos. ¿Qué entienden por esto? Si realmente Russell no dijo que era más importante leer sus 6 volúmenes de los estudios de escrituras versus estudiar la Biblia directamente, dando prioridad a sus libros sobre la Biblia. Entonces, ustedes podrán sacar las conclusiones si Russell realmente pretende suplantar a la Biblia por medio de sus 6 volúmenes de estudios de escrituras. Ustedes sacarán sus conclusiones por sí solos. Y veamos si este señor es un mentiroso, un calumniador, que trata de calumniar a los mal llamados apóstatas, que supuestamente trucos, engaños, borran, suplantan. Aquí hemos visto el PDF tal como está, ustedes lo pueden revisar. Claro, la UAS está contando que ustedes no cuentan con esta revista Atalaya, que es difícil hallarla, y además no sabrían en qué mes está, ni qué fecha es, ni qué página, porque no lo dice este señor sinvergüenza. Debió decir exactamente qué Atalaya fue. No decir solamente una Atalaya de 1910, no, tenía que dar justamente la información exacta de qué mes era, de qué día y qué página. Pero no decir una Atalaya de 1910, con el único propósito de que ustedes no puedan corroborarlo. Porque decir que es una Atalaya de 1910, no sabemos si fue del mes de enero, o fuera de diciembre, o la de abril, la de junio, la de septiembre, ¿cuál? Y después de haber hallado el mes, saber en qué página está, de qué quincena. Entonces, aquí nos damos cuenta que la UAS pues pretende solamente calumniar vilmente a los apóstatas, como poniendo a la gente mala, tramposa, truquera, para sacar provecho y ponerse como víctimas. Veamos acá qué se lee en esta página 298. Yo no voy a poner ningún papelito ni arriba ni abajo. Ahí no hay ningún papel que se pueda poner para poder suplantar el párrafo de acá, tal como se lee. Ustedes saquen sus conclusiones, queridos amigos. Por favor, saquen sus conclusiones de lo que realmente dijo Russell con respecto a sus 6 volúmenes de sus escrituras, con respecto a la Biblia. Y ustedes verán si este señor está mintiendo o no. Así de sencillo, mostrando las pruebas, no como él, que lanza así al aire una Atalaya de 1910. No se sabe quiénes fueron esos apóstoles, no se sabe quién fue esa mujer que escribió, no ponen ni el nombre de la mujer, no se sabe quiénes son esos apóstatas que la engañaron, porque debió decir que fueron tales personas que la engañaron a estas hermanas con su nombre. Tenía que dar el nombre de las personas a que fueron los engañadores, que le engañaron a esta hermana, decir su nombre, qué Atalaya es, qué página es, de qué año, qué fecha, qué quincena, etcétera, dar información concreta, pero no disparar al aire que hubo una hermana tal, realmente ni existía esa hermana, ni escribió nada, que es un invento de estos sinvergüenza para dejar mal a los mal llamados apóstatas, amigos, porque son unos sinvergüenzas. En cambio, nosotros de Fuerza de la Doctrina sí damos la Atalaya y vamos a revisar, porque no nos vamos a creer nada de lo que nos dicen estos sinvergüenzas, mentirosos, satánicos. Veamos pues si nosotros mostramos las pruebas, porque Fuerza de la Doctrina no miente. Veamos pues qué cosa dijo Russell, y si esta supuesta hermana tenía razón o no. Vamos a traducirlo directamente, esta parte que está en amarillo. Por favor, presten atención. Y el pastor Russell dijo en esta Atalaya de fecha 15 de septiembre de 1910, página 298.
Veamos qué cosa dice Russell en esta atalaya. Dice así: si los 6 volúmenes de los estudios de las Escrituras son prácticamente la Biblia dispuesta tópicamente, con textos bíblicos como pruebas dadas, no podríamos denominar incorrectamente los volúmenes, los estudios de las Escrituras, la Biblia en una forma dispuesta o una forma arreglada. Es decir, que no son meramente comentarios sobre la Biblia, sino que son prácticamente la Biblia misma. Es decir, que para Russell, los 6 volúmenes de los estudios de las Escrituras que él publicó a título personal eran prácticamente la Biblia misma. Y que estos 6 volúmenes eran la misma Biblia dispuesta en forma tópica, con textos bíblicos probatorios, y que estaban puestas en una forma arreglada para que se pudiera entender la Biblia correctamente. Y continúa diciendo más abajo: además, la gente no puede ver el plan divino al estudiar la Biblia por sí misma. Si una persona los deja de lado, es decir, a los estudios en las Escrituras, los 6 volúmenes, los deja de lado, y los ignora y va a la Biblia solamente, aunque haya entendido su Biblia por 10 años, nuestra experiencia muestra que dentro de los siguientes 2 años estará en tinieblas. Por otra parte, si simplemente hubiese leído los estudios sobre las Escrituras, es decir, sus 6 volúmenes, con sus referencias, y no hubiese leído ni una página de la Biblia como tal, esa persona se hallaría en la luz al cabo de los 2 años, pues tendría la luz de las Escrituras. No hay duda que aquí vemos claramente que el pastor Russell pensaba que leer la Biblia directamente la llevaría a una persona a la oscuridad, y que leyendo sus 6 volúmenes de los estudios en las Escrituras se podría tener la luz contenida en las Escrituras, solamente por medio de leer sus 6 volúmenes de los estudios en la Escritura, que hoy ya no publica la Watchtower porque fueron descartados esos 6 volúmenes en 1929 por el juez Joseph Franklin Rutherford, porque no contenían las verdades de la Biblia y no servían para que la gente pudiera entender la luz de las Escrituras. Ahora, queridos amigos, yo sí voy a demostrar quiénes son los verdaderos apóstatas, quiénes son aquellos verdaderos engañadores que mutilan, cambian, borran su propia literatura del pasado para engañar a los testigos de Jehová y a la gente del mundo. Yo sí voy a demostrarlo. Y para ello no solamente voy a dar el año de una revista de la Atalaya, sino voy a dar el mes, la quincena y la página. Por lo pronto, vamos a tratar ahora lo que hizo la Watchtower para engañar a sus miembros y al mundo en una Atalaya de fecha 1 de enero de 1989, página 12. Yo sí doy las pruebas dando la Atalaya con la fecha completa, no así como dice este señor Kenneth Floulding, diciendo que en una Atalaya por ahí de 1910. Así no, señor. Hay que dar las pruebas completas para que uno pueda verificar. Veamos ahora mi análisis sobre esta Atalaya y voy a probar que este señor que está hablando es un farsante, que es justamente él que quiere echar lodo a otros cuando ellos son los enlodados, son los que enlodan, son los ruines apóstatas, malintencionados. Y con pruebas lo voy a demostrar. Veamos a continuación el siguiente informe. Bueno, aquí les muestro a ustedes en pantalla, como archivo en PDF, la misma revista Atalaya de fecha 1 de enero de 1989. Voy a dar la fecha exacta, no voy a decir solamente el año, la Atalaya de 1989, no. Yo voy a dar los datos exactos para que ustedes puedan investigar. Era del 1 de enero de 1989 y nos vamos a ir a la página 12. Acá podemos ver exactamente las 2 atalayas que se están mostrando acá. Acá no hay engaño, no hay trampa. Son 2 atalayas. La de izquierda que vemos acá
es la de la revista que se sacó en forma empastada. La izquierda fue empastada, en volumen, para todo el año de 1989. La empastaron, la sociedad empastó la revista, todas las revistas del año, que incluían un total de 24 revistas, pues. En la parte derecha podemos ver esta misma revista Atalaya, que fue individual, que se usó para estudiar en el Salón del Reino. Fue una sola revista individual que vemos acá, y acá también vemos la otra. Vamos a agrandar un poco más a la izquierda para que se vea que es la misma revista. Vamos a empequeñecer un poco para que se pueda ver, ponerle 50%. Como repito, acá al lado izquierdo se puede ver la Atalaya, que se sacó en forma empastada, en volumen. Y esta a la derecha es la misma Atalaya que se sacó en su oportunidad en el mes de enero de 1989 para estudiar en el Salón del Reino, la revista suelta. Vamos a ver quiénes son los tramposos, los que cambian las cosas, los que ponen parches para borrar sus mentiras del pasado. ¿Quiénes son los engañadores? ¿Si son los apóstatas o es el cuerpo gobernante? Porque acá tenemos que mostrar la realidad de las cosas, cuál es la verdad de todo esto, y quiénes son los que realmente cambian las cosas, quiénes son los engañadores, quiénes son los apóstatas asquerosos, los tramposos que cambian las cosas para engañar al testigo de Jehová y a la gente del mundo. ¿Quiénes son los tramposos? ¿Son acaso aquellas personas que menciona este señor Kenneth Foding, que está diciendo que los apóstatas son unos tramposos, unos malintencionados, que engañan, que cambian la literatura de la Atalaya para engañar a la gente, como explica este sinvergüenza, este gringo llamado Kenneth Foding, diciendo que los apóstatas son unos mentirosos, que habían hecho una trampa en la revista Atalaya poniendo una cinta blanca para borrar lo que Russell quiso decir en verdad, y que son unos mentirosos, tramposos. Veamos quiénes son los tramposos en realidad, señor Foding. Mire acá, dos Atalayas de ustedes, del cuerpo gobernante, con los elementos espirituales del cuerpo gobernante, Oscar Fiel discreto. Acá a la izquierda, como digo, vemos la Atalaya que fue empastada, y a la derecha vemos la Atalaya individual, la que sacó en su momento. Vamos a irnos a la página 12. Vamos a ir avanzando acá, y nos vamos a la página 12. Ahí tenemos la 12 acá, y acá, y esta es la parte más importante. También estaba colocando los cimientos para una obra que se completaría en nuestros tiempos. Pero cuando nosotros revisamos la Atalaya que vemos acá a la derecha, que se sacó en forma individual en su momento, encontramos algo muy diferente. Vamos a agrandar un poco más. Vamos a poner 100%. ¿Qué nos dice acá? Qué emocionante tiene que haber sido aquello para Pablo y Bernabé, embarcarse hacia su primera asignación en el extranjero. El apóstol Pablo iba a la vanguardia de la actividad misionera cristiana. También estaba colocando los cimientos para una obra que se completaría en nuestro siglo XX. No dice que se completaría en nuestros tiempos, como dice la Atalaya empastada. La Watchtower cambió la palabra que se completaría en nuestro siglo XX por la palabra completaría en nuestros tiempos. ¿Por qué hizo esto la Watchtower? Porque cuando publicó el año 89 esta Atalaya individual, estaban seguros que el fin del mundo iba a ocurrir dentro del siglo XX. Y que la obra misionera iniciada por Pablo y Bernabé culminarían en el siglo XX. Y nunca más se predicaría más el mensaje de las buenas nuevas del reino, las naciones, en el siglo XXI, porque ya estaríamos en el milenio. Pero como eso le falló a la Watchtower, porque son unos falsos profetas, unos mentirosos, unos reverendos, ultra falsos profetas que Jesús nos advirtió que aparecían en los últimos días, encontramos pues que la Watchtower, en forma fiel y discreta, hace el cambio en la Atalaya empastada para engañar justamente a los testigos de Jehová mismos, a sus propios miembros y a la gente del mundo que lee esta literatura chatarra. Entonces, ¿quiénes son los tramposos, los que cambian la Atalaya para engañar? No son los apóstatas, porque hemos demostrado que lo que dijo la señora la Watchtower era verdad. La Watchtower había publicado con Russell un artículo diciendo que era más importante los libros de Russell que la Biblia misma, y eso era verdad, no viene nada borrado ni tachado.
Pero acá sí vemos la mentira de la Watchtower, cómo tachan, borran, cambian las palabras para poder barrer bajo la alfombra sus falsas profecías del fin del mundo para 1975 y para 1994, que era la última que esperaba el señor Franz, que se iba a cumplir el fin del mundo en 1994, porque pensaba que una generación duraba 80 años y que este comenzó a contarse en 1914. Y si nos sumamos 1914 más 80 años, da igual 1994. Franz pensaba que el fin del mundo llegaría en el siglo XX, a más tardar para 1994, cuando se cumpliera los 80 años que dura una generación. Y como esto no ocurrió, no les quedó otra cosa que barrerla bajo la alfombra, haciendo esta cochinada, ¿no? Cambiando las palabras originales de la revista individual que salió en 1989, que decía en nuestro siglo XX, que culminaría la obra misionera cristiana, para cambiarla después en el volumen empastado, diciendo que se completaría en nuestros tiempos. Eso es trampear, engañar. ¿Quiénes son los sinvergüenzas, señor Flooding? ¿Somos nosotros apóstatas o es usted con su cuerpo gobernante mentiroso y tramposo, que engaña a sus propios miembros con este volumen empastado que ustedes empastan, que es un detergente de arrancamugre? Eso es lo que es las atalayas empastadas. Es un detergente arrancamugre, como también es el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, que aparece así, cambiado, diciendo que se completaría en nuestros tiempos. Así lo dice también el CD-ROM. Así que el CD-ROM y los volúmenes empastados son para ustedes su detergente arrancamugre de lo que publicaron originalmente las revistas individuales. Ustedes son los tramposos, ustedes son los que cambian todo, y estas son pruebas. No digo atalaya tal, y lanzo una atalaya al aire, sino que muestro acá las pruebas con el mes, día, fecha, página. Usted dice que una señora fue sorprendida por los apóstatas que la engañaron con una atalaya de 1910. Ni siquiera dice usted qué mes es ni qué día para que uno pueda verificar. Porque no quiere usted que lo verifiquen la gente que lo está escuchando, porque sabe usted que es una mentira, que los apóstatas nunca le engañaron a esta mujer y que le dijeron la verdad. Pero usted lanza una atalaya de 1910 sin especificar qué mes es, qué día, qué página, para que uno pueda cotejar lo que usted está diciendo, para que no quede usted como un mentiroso, cosa que sí está quedando como un mentiroso. Nosotros apóstatas sí ponemos la literatura, ponemos la página que fue, el mes, el año, todo, ahí está, lo están poniendo. ¿Quiénes son los que cambian las atallas? ¿Somos nosotros apóstatas o son ustedes? Ustedes son los que cambian, ustedes son los chanchos. Región de porquería, mentirosos, y usted es un sinvergüenza, que sale a acusar a los apóstatas de que cambian la atalaya para engañar a esta pobre mujer que escribió a la Watchtower sobre el asunto de Russell, y se demostró que no se cambió nada, porque Russell sí dijo que era más importante sus libros para entender la Biblia que la Biblia misma. Y acá vemos pues con pruebas que la Watchtower es la única chancha, tramposa, mentirosa, que bajo la mesa barren sus porquerías de sus falsas profecías bajo la alfombra, usando el volumen empastado y el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, que también está así cambiado. Y no respetan lo que dijeron originalmente, como vemos a la derecha, que ustedes dijeron que la obra misionera mundial se completaría en nuestro siglo XX. Debieron respetar eso y ponerlo en el volumen empastado y en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower. Pero vemos que en la biblioteca de la Watchtower, en el volumen empastado, dicen la misma mentira, no respetando lo que se publicó originalmente en 1989 como revista individual. He aquí la prueba de que ustedes son unos falsos maestros, unos engañadores, mentirosos, que suplantan lo que dijeron antes con otras expresiones para poder librarse de la responsabilidad por haber sido ustedes unos falsos profetas convictos y confesos. ¿Por qué haría alguien semejante cosa? Alteraron la atalaya para engañar a los lectores. No tenían ninguna intención de ayudar a la pobre viejita que recibió la copia. Tiene usted razón, amigo Kenneth Flooding. ¿Por qué haría la Watchtower semejante cosa? Alteraron la atalaya del 1 de enero de 1989, página 12, para engañar a sus lectores. Usted tiene razón, señor Kenneth Flooding. ¿Por qué haría eso la Watchtower de alterar una atalaya con el fin de engañar a sus lectores? Entre ellos, por supuesto, a sus propios miembros testigos de Jehová y al público en general. Tiene usted toda razón, señor Flooding. Su intención fue finalmente engañar a sus lectores, testigos de Jehová, al mundo en general y en especial a esa viejita que le escribió a la Watchtower, haciéndole una pregunta.
Mediten mucho en esto, amigos, de quiénes son los verdaderos apóstatas de la Watchtower, los verdaderos mentirosos y engañadores. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.